Buenos días, hoy es domingo 29 de marzo. Seguimos en esta situación de confinamiento a través lo que está pasando en el mundo, en esta pandemia COVID-19 que está haciendo estragos. Por lo tanto, no podemos congregarnos presencialmente, pero a través de este medio les agradecemos y damos la bienvenida a todos mis hermanos del Unifam Coacalco y también a todos aquellos que nos escuchan y que nos pueden ver a través de estas videoconferencias. Vamos a estar tratando estos mensajes a través de las videoconferencias. Es una serie de mensajes que se titulan Profecía de las 70 semanas. Profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Entonces, quiero compartir con todos ustedes estos mensajes, esperando que sea de bendición. ¿Qué le parece si oramos y entramos directamente pues al texto bíblico, y sin más preámbulos vamos a iniciar? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites poder transmitir, Señor, a través de las redes sociales y de la internet, estos mensajes. Pedimos tu bendición, tu dirección, guíanos en todo lo que hacemos, y gracias por la bendición y la oportunidad de la vida, y bendice a tu iglesia, a tus iglesias en todo el mundo, que podamos, Padre, mandar mensajes de vida y de esperanza, de perdón, de amor a el mundo, Señor, que nos escuche. Gracias, Padre, por tu amor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 70 semanas, profecía de las 70 semanas, y quiero compartir contigo en esta mañana precisamente el texto bíblico que se encuentra en Daniel. Si tienes Biblia, te voy a pedir que la leas conmigo, o si quieres leerla, aquí está en la pantalla. Entonces dice Daniel 9:24, vamos a leer del 24, 25, 26, 27. Pues como introducción a todos estos temas que vamos a estar hablando, mucha gente está temerosa, mucha gente está diciendo si estamos en los fines de los tiempos, el fin del tiempo, si estamos, Jesús viene pronto, si estamos en la tribulación, si ya se va a manifestar el anticristo, y tantos temas. Pues entonces estas conferencias nos van a ayudar a aclarar muchas dudas. Entonces dice Daniel 9:24, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24 nos presenta la profecía más interesante, la profecía que tiene que ver con los últimos tiempos, una profecía complicada para interpretar, pero pues para nosotros es un desafío poder presentarles una interpretación que el movimiento de Familias Unidas en Cristo. Yo sé que muchos pastores, conferencistas y demás tienen diferentes posturas, pero queremos presentarles esta postura acerca del final de los tiempos. Entonces, la semana 70 del profeta Daniel está aquí en Daniel 9:24, donde dice que un periodo de 70 semanas. Y cuando la versión NTV me gusta presentártela aquí, porque no dice semanas, sino dice conjuntos de 7. Las semanas de las que habla el profeta Daniel, estamos hablando de semanas proféticas. También se le conoce como semanas de años. Más adelante tal vez podríamos explicar de dónde provienen estas, si es una práctica hebrea, si es una práctica del Antiguo Testamento. Pero es interesante que la palabra está aquí, la palabra semanas también se puede traducir como 70 conjuntos de 7. Entonces, estamos hablando de semanas de años, estamos hablando de semanas proféticas. Entonces, una semana corresponde a 7 años. Si son 70 semanas, tenemos 70 por 7,
Entonces tenemos que explicar en esta profecía los 490 años de los cuales habla esta profecía. Entonces, aquí hay algo interesante porque esta profecía, el ángel Gabriel viene al profeta Daniel y le explica lo que ha de suceder en el futuro. Entonces, pero Daniel, obviamente, un judío, un israelita, le dice para que las 70 semanas se han decretado para el pueblo de Israel y para la ciudad santa que se llama Jerusalén. Es interesante esta aseveración, esta visión de las 70 semanas que están decretadas para Israel y para su santa ciudad. Entonces, por eso hay una frase que nosotros continuamente decimos, el país de Israel es el reloj profético de Dios. Lo que suceda en Israel, esto es interesante para nosotros y debe de ser importante también para los últimos tiempos. Entonces, 70 semanas están decretados para tu pueblo, Israel, y para tu santa ciudad, Jerusalén. Entonces, lo que suceda ahí tiene que ver con los últimos tiempos y obviamente, pues nosotros vivimos en este planeta juntamente con el pueblo de Israel y tiene que ver con el mundo, tiene que ver con el fin de los tiempos de este mundo. Muy bien, continuamos leyendo ahí en Daniel 9:25 dice, ahora escucha y entiende, pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Bueno, aquí ya tenemos que las 70 semanas del profeta Daniel están divididas en 3 partes. Aquí en el versículo 25 dice, escucha Daniel y entiende, porque pasarán primeramente un periodo de 7 semanas, es decir, 49 años, y luego pasarán 62 semanas, en total 7 más 62, nos dan un total de 69 semanas, que son exactamente 483 años. 69 semanas, dice, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruido con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Entonces estamos hablando de que tiene que haber un decreto para la reconstrucción de la ciudad. Y por ahí en la historia, por ahí en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras también, tenemos ciertos decretos que el imperio persa a través de sus reyes, Ciro, Darío y Artajerjes, emitieron ciertos decretos. Entonces nosotros entendemos que el decreto del rey persa Artajerjes es el decreto del que se está hablando a partir de el decreto. ¿Por qué nosotros decimos que tiene que haber un decreto y un conteo para iniciar las 70 semanas? Fíjate que la profecía, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, la profecía en Jeremías 29:10 decía que tenían que estar 70 años cautivos y que después Dios los habría de regresar. Bueno, entonces hay varios decretos, hay unos decretos, el de Ciro y el de Darío para reconstrucción del templo, pero es interesante que el decreto de Artajerjes para reconstruir la ciudad parece que es en el año, pues obviamente 445 a.C., es el que más se apega a esta profecía. Y dice Jeremías 29:10, porque así ha dicho el Señor, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Es decir, se fueron cautivos, pero Dios les había prometido que en 70 años Él los visitaría y los haría regresar. Entonces, tenemos
que el decreto de Artajerjes en el 445 a.C., esto lo podemos ver en Nehemías capítulo 2, son 69 semanas, o sea, el inicio de la profecía de la semana 70, 70 semanas que están decretadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. El inicio tiene que ser a través de un decreto, el decreto de Artajerjes. Entonces, tenemos que desde Artajerjes son 69 semanas por 7, nos da 483 años, y esto nos lleva a la entrada triunfal de Cristo en el año 32 después de Cristo. Cristo, en nuestra era cristiana, hace una entrada triunfal a Jerusalén en su ministerio, y al final de sus días, antes de ser crucificado, una semana antes de ser crucificado, precisamente, no sé, en un domingo o 2 domingos más, tenemos el Domingo de Ramos, que celebramos nosotros, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, como rey en un burrito, y le cantaban Hosana al Altísimo, se quitaban sus mantos, tendían palmas y demás, ¿no? Entonces, la entrada triunfal de Cristo en el año 32, después de Cristo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, literalmente su entrada, hasta ahí entendemos nosotros, según la historia, que se cumplen 483 años. Es decir, de la profecía de la semana 70, 69 se cumplieron en el año 32 con la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa después? Vamos a continuar leyendo lo que dice la profecía. ¿Qué te parece? Daniel 9:26 dice: después de este periodo de 62 conjuntos de 7, o sea, de la semana 69, después de que Jesucristo haga su entrada triunfal, hizo su entrada triunfal a Jerusalén, después matarán al ungido, o sea, matarán a Cristo, sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante surgirá en el futuro, un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Esto sucede en el año 70. El fin llegará con una inundación, guerra, y la miseria que se acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Muy bien, aquí tenemos varios elementos, ¿verdad? Después de la semana 70, dice el versículo 26 de la profecía de, de las 70 semanas de Daniel, dice: después de este periodo de 69, es decir, 483 años, matarán al ungido. Entendemos nosotros que una semana después es crucificado, sin que parezca haber logrado nada, pues pareciera que era una derrota, pareciera que era un fracaso, pareciera que la muerte de Cristo, todo el mundo había ganado, ¿verdad? Ganó el Imperio Romano, ganó los líderes religiosos, fariseos, saduceos y demás, y entonces dice que después de esto surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Muy bien, entonces entendemos por la historia que después de Jesucristo, años después, el templo fue destruido. Vamos a ver, después de la semana 69, la muerte de Jesucristo, parece que algunos eruditos se han dedicado y establecen que Jesucristo muere el 11 de abril del año 32 de nuestra era. Luego, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El general romano Tito, en tiempos del emperador Vespasiano, viene y destruye el templo. No queda piedra sobre piedra, según la profecía también de Jesús, cuando los discípulos le preguntaron acerca del templo. Y entonces, aquí está la gran pregunta, a lo que queremos llegar. ¿Dónde está? Entonces, ¿dónde queda la semana 70? Se supone que se cumplen 69 semanas, inmediatamente, 7 años después, que se cumple la otra semana profética de 7 años. ¿Por qué no se cumple inmediatamente? Pues es precisamente lo que queremos explicarles a continuación. Muy bien, entonces vamos a terminar de leer. ¿Dónde está la semana 70? Continuamos, Daniel capítulo 9, el siguiente versículo 27 dice: el gobernante, este gobernante que habría de venir, un gobernante que vendrá, un gobernante que surgirá, cuyos ejércitos destruyeron el templo,
Dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo. ¿Cuál pueblo? Pueblo de Israel. Por un periodo de un conjunto de 7. ¿Qué significa esto? Por una semana. O sea, 7 años. Una semana profética. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. ¿Qué te parece, hermano? Está interesante, ¿verdad? Esta profecía. Concéntrate para que juntos podamos acceder a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Todo esto es con el propósito de que la iglesia podamos llevar un mensaje de esperanza, de vida, un mensaje de perdón, una oportunidad de que Dios va a cumplir sus promesas en un momento dado, pero hay oportunidad. Hoy es el día de la oportunidad, hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día que Dios nos está dando esta oportunidad de poder conocerle. Bueno, este texto de Daniel 9:27 nos habla precisamente de la última semana, de los últimos 7 años que acontecerán en este planeta, así como usted lo conoce hasta hoy, con esta geografía, con esta división política, con esta situación de nombres de países y demás, como usted lo conoce. Los últimos 7 años son los que se les llaman los años de la gran tribulación. La semana 70 de Daniel es lo que llamamos la gran tribulación. Vamos a ver. Dice que un gobernante que vendrá, un líder político que vendrá, firmará un tratado con Israel por un periodo de 7 años. Un tratado de paz, porque ¿qué otro tipo de tratado puede hacer? Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Y luego dice que vendrá y pondrá algo sacrílego en el altar del templo. Muy bien, fíjate lo interesante de esto, que vamos a ir uniendo el Antiguo Testamento, la profecía de Daniel, con el Nuevo Testamento, con las palabras de Jesús, luego con las profecías o lo que habla el apóstol Juan en Apocalipsis, y también con el apóstol Pablo en sus cartas. Bueno, entonces tenemos que la semana 70 es una semana que aún no comienza, que aún no empieza. Los últimos 7 años todavía no comienzan, por si algunos creen que esta situación del COVID-19 es una situación de la semana 70, están equivocados. La semana 70 todavía no comienza. Todavía no. Tenemos que la semana 70 es en un futuro. Fíjate que en Mateo 24:15, precisamente el Señor Jesucristo está citando al profeta Daniel. Dice el Señor Jesucristo cuando le preguntaron cuándo será el fin, qué señal habrá de tu venida y demás. Dice el Señor Jesús, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. El Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando está hablando de los eventos del futuro, de cómo será el fin, cómo será su segunda venida, está citando precisamente Daniel 9:27. Está citando Daniel 9:27. Y entonces, en primer lugar, podemos ver que tiene que existir el templo. En segundo, Jesús está hablando de su segunda venida. El templo debe de existir porque en el lugar santo del templo, van a poner una abominación desoladora, un sacrificio, van a hacer un sacrilegio, de la cual dice el Señor Jesús, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. Por lo tanto, la semana 70 comienza en el futuro. Por eso dice Daniel, por una semana más, un gobernante vendrá y hará un tratado, un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, aquí está muy interesante que es en el futuro. ¿Por qué nosotros queremos defender? Porque hay muchas escuelas proféticas,
hay muchas escuelas de escatología, hay muchas escuelas de interpretación que dicen, algunas dicen que las 70 semanas son corriditas, es decir, cuando termina las 69, inmediatamente inicia las 70. ¿Por qué hay un espacio? ¿Por qué si decimos que la semana 70 se va a dar en el futuro? ¿Por qué entonces en el espacio que hay ahorita, cómo es? ¿Cómo bíblicamente, cómo lo podemos sostener? Bueno, vamos a ver que en la Biblia, vamos a ver dos ejemplos en la Biblia, donde tenemos textos bíblicos en el Antiguo Testamento, que casi el mismo versículo, el mismo texto, nos está hablando de la primera venida de Jesús y al mismo tiempo de la segunda venida. Y obviamente estamos hablando de que entre la primera y la segunda, pues tenemos casi, pues, miles de años, miles. Bueno, entonces tenemos, en primer lugar, Isaías 61:2 dice, y precisamente el Señor Jesús cita en Lucas 4:18 y 19 a Isaías 61, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que estén de duelo. ¿Se acuerdan de este pasaje? Que el Señor Jesucristo entra al templo y le dan el rollo y comienza a leer la porción de Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y demás, ¿verdad? Y empieza, y luego dice, para proclamar el año agradable del Señor, dice ahí en Lucas 4:18, 19. Pero hasta ahí le lee el Señor Jesús y cierra el rollo, no continúa leyéndolo. Pero el texto que citó sí continúa, dice la buena voluntad del Señor, es decir, la primera venida de Cristo, y el día de venganza, es decir, la segunda venida de Cristo. ¿Te das cuenta de que hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de periodos muy distantes? De periodos, no es inmediatamente. Tú pudieras ver ahí, leer Isaías y decir la buena voluntad del Señor y el día de venganza, o sea, inmediatos, uno tras el otro, pero no es así. Hay miles de años entre el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza. Vamos a ver otro ejemplo. El otro ejemplo está en Joel capítulo 2 del 29 al 31. En aquellos días también derramaré mi espíritu, primera venida, sobre los siervos y las siervas, realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, segunda venida. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y temible. Estamos hablando que primeramente está diciendo el profeta Joel, vendrá el Señor y derramará su espíritu, que comienza desde el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios viene, y luego, inmediatamente después, dice Joel, también habla de la segunda venida, y no por eso se van a cumplir inmediatamente. Lo que te estoy tratando de decir es que no necesariamente tiene que cumplirse la semana 69 de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, inmediatamente las 70. Hay periodos, hay lapsos, que ahorita te voy a decir cómo le llaman los teólogos, cómo le llaman los conocedores de la Biblia. Entonces, se le llama un paréntesis, un periodo intermedio. A este periodo intermedio se le conoce como un paréntesis simplemente, o periodo intermedio, o el tiempo de los gentiles. Así se le conoce bíblicamente, el tiempo de los gentiles. Dice Lucas 21:24, también hablando el Señor Jesús de su segunda venida. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Está interesante esta frase, ¿verdad? Está hablando del futuro, está hablando de los acontecimientos, pero tienen un límite. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Por eso este paréntesis que tenemos nosotros de la entrada triunfal, que inmediatamente se debería iniciar la semana 70, tenemos un paréntesis que se le conoce periodo intermedio, o paréntesis, también se le conoce como el tiempo de los gentiles, y precisamente el Señor Jesús está diciendo hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Pero hay otro pasaje interesante también, muy interesante,
Romanos 11, 25 y 26 nos está hablando precisamente de eso. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, tú conoces ahorita a un judío. Los judíos creen en Jesucristo, son muy pocos los judíos mesiánicos, pero la gran mayoría del pueblo de Israel rechaza a Jesucristo como el Mesías, rechaza a Jesucristo como Dios, rechaza en general a Jesucristo. Por lo tanto, dice aquí, a Israel que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a creer? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ay, por eso estamos en un periodo intermedio, en el tiempo de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Después de que el tiempo de los gentiles se haya cumplido, Dios tratará con Israel en un sentido favorable y serán salvos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Bueno, pues todo esto es para explicarte que tenemos un periodo intermedio entre la semana 69 y el inicio de la semana 70. No sabemos cuándo va a iniciar la semana 70. No sabemos cuándo inicia en este periodo de últimos 7 años, que quiero explicarte qué va a suceder. Pero te voy a explicar qué es lo que sí sabemos. Muy bien, semana 70. Sabemos que esta semana 70, inicia con un tratado de paz. Dice Daniel 9:27. Dice que por una semana un gobernante firmará un tratado con el pueblo, con Israel. Tratado de paz. También sabemos que a la mitad de la semana inicia la persecución del anticristo y su marca. Es decir, dice, a la mitad de la semana él quitará los sacrificios. Es decir, para la mitad de la semana 70, que no sabemos cuándo va a iniciar, pero para la mitad de la semana 70 debe existir el templo. Ya debe existir el templo. ¿Cómo va a suceder? No lo sabemos. Porque en este momento está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, hay la cúpula dorada que en este momento está en Jerusalén, y en ese lugar debe estar el templo de Israel, pero a la mitad de la semana 70, que es la semana del futuro, dice que quitará el anticristo, ya suspenderá los sacrificios, suspenderá las ofrendas, y estamos hablando del templo. Y entonces comenzará, obviamente, porque si firmó un tratado por 7 años, pero los 3 años y medio, él dice hasta aquí, entonces estamos hablando de una persecución y de la marca que conocemos de la marca de la bestia, o el 666, y etcétera, ¿no? Sabemos que durante esta semana sucede la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, y aquí es donde muchos están con otras posturas, ¿no? Dicen que la iglesia es arrebatada antes de la semana 70. Algunos dicen que es al final, pero la postura que vamos a presentar aquí, independientemente de las demás, es la postura que se llama preira. No sabemos en qué momento va a ser la segunda venida, y creemos que la segunda venida y el arrebatamiento se dan en el mismo tiempo o al mismo tiempo, y por eso es importante que podamos poner mucha atención a esta postura. Vamos a ver bíblicamente cómo sostenemos esta postura. Sucede la segunda venida en esta semana, sucede el arrebatamiento. También sabemos que Dios va a juzgar a la humanidad con 7 trompetas de juicio y con 7 copas de su ira. Nosotros, la iglesia, no estará para la ira de Dios, ni para las trompetas, ni para la ira. Pero lo que sí entendemos es que la iglesia va a ser perseguida. La iglesia, el pueblo de Israel serán perseguidos por Satanás, en la ira de Satanás. Y también sabemos que termina con una guerra, la guerra de Armagedón. Entonces entendemos nosotros que la segunda venida de Cristo no es un día exclusivamente, en un día de 24 horas. La segunda venida de Cristo es una serie de eventos. El Señor Jesucristo viene, se lleva a su iglesia, emite juicio sobre esta humanidad, y luego destruye a todos los que vienen a pelear en el Armagedón, en el valle de Megido, contra el pueblo de Israel. Y ahí también vamos a analizar posteriormente cómo está la situación de Ezequiel 38 y Jeremías
14, son guerras que tienen que ver con el Armagedón. Muy bien, semana 70. ¿Qué dice la semana 70? Según Daniel 9:27, el gobernante firmará un tratado con el pueblo de Israel por un periodo de un conjunto de 7, por una semana, 7 años. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Es decir, el templo tiene que existir a la mitad de la semana. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Sabemos que es el final de Satanás, al final de sus fechorías, el final de todo lo que él está intentando hacer caer a miles y millones de personas en el mundo y aún a la iglesia. Dice su palabra en Mateo 24, si fuere posible aún engañará a los escogidos de Dios, a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué te parece entonces? Sigamos analizando, pues, qué sucederá en esta semana 70. No sabemos cuándo inicia, pero sí sabemos cómo inicia. Sí sabemos lo que hay a la mitad. Sí sabemos todos los acontecimientos según Apocalipsis, según Primera y Segunda los Tesalonicenses, según Mateo 24. Sabemos muchas cosas que sucederán en estos 7 años, últimos 7 años de la humanidad, como ustedes los conocen. Es interesante, ¿verdad? Entonces, mire, le voy a explicar lo que va a suceder en la semana, o sea, la semana de la gran tribulación, para que no ande diciendo que a través de una pandemia, de un virus, COVID-19, estamos nosotros en la gran tribulación. Eso no es verdad, aún no sucede. Tal vez se está preparando el terreno mundial, la economía va a venir a un colapso, pero sabemos que todavía no sucede. Así es de que vamos a analizar, ¿qué te parece? Analicemos pues qué sucederá en estas 70 semanas. Hice un cuadro para que más o menos podamos ver una línea de tiempo donde tú analices lo que va a suceder en la semana 70. ¿Cuándo va a iniciar? Bueno, no lo sabemos cuándo, sabemos cómo, con un tratado de paz, ¿sale? El anticristo, un líder político, se va a levantar y entonces él va a ser una situación tremenda. Va a durar 7 años, la semana dura 7 años. Sabemos lo que pasará a la mitad, sabemos algunos acontecimientos, entonces tracé un cuadro para que podamos ir juntos viendo lo que está pasando en esta semana 70 de Daniel. Así es de que para que exista un tratado de paz, debe de haber un conflicto, una tercera guerra mundial a punto, o ya dándose todos en la coalición, Israel y sus aliados contra el anticristo y sus aliados y demás. Entonces tiene que haber un conflicto. Para que pueda haber un tratado de paz, pues tiene que haber un conflicto, porque este tratado de paz va a ser a nivel planeta, va a ser por un líder carismático, por un líder que se va a echar a todos los políticos religiosos a la bolsa, los va a engañar y demás. Entonces tenemos primeramente que ¿cómo iniciará? En un conflicto, habrá un conflicto mundial, que ya no tarda mucho en haber un conflicto mundial, pero este líder vendrá y hará un pacto. ¿Por cuánto tiempo hará el pacto? Por 7 años. Por 7 años. Entonces, ¿pero qué pasa a los 3 años y medio? Entonces vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6 que hay un rollo que el Señor Jesucristo, el Cordero, es el único que puede abrir. Hay un rollo que tiene 7 sellos, y en este rollo, cuando se terminen de abrir los sellos, que son condiciones que se tienen que cumplir para que todo esto se lleve a cabo, cuando quite el 7º sello, se va a abrir el rollo, y vamos a ver que el rollo contiene juicio para la humanidad. Bueno, entonces tenemos que los primeros 3 años y medio de la semana 70, pues obviamente va a haber tiempo de paz y gobierno del anticristo. Si el anticristo viene y hace un pacto de 7 años con Israel, los primeros 3 años y medio es tiempo de gobierno, tiempo de planeación, tiempo donde él va a armarse, donde va a tener sus aliados, donde va a estar engañando por 3 años y medio, un poder tremendo que va a tener en el mundo el anticristo. Entonces, está tremendo, ¿verdad?
un pacto de paz. ¿Cómo va a iniciar la semana 70? Con un pacto de paz de un líder político, un líder grandioso, un líder que hace señales y demás. Entonces, está tremendo. Entonces, 3 años y medio habrá paz. Luego tenemos nosotros que viene una situación de los sellos del rollo inician con los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? 4 jinetes del Apocalipsis. Estos 4 jinetes son malos. Son un conjunto, son amigos los 4 y vienen juntos y vienen a hacer daño. Los 4 jinetes del Apocalipsis son los 4 primeros sellos. También entonces tenemos que a la mitad de la semana este anticristo o gobernante mundial que tiene a todo el mundo en la bolsa, pondrá fin a los sacrificios, pondrá fin a toda esta situación de paz que hay y se levantará y dirá que lo adoren a él. Entonces, obviamente Israel, los cristianos del mundo, la gente que hizo pacto con él, le dirán, pero ¿cómo es posible? Porque nos engañaste y el pacto era por 7 años y ahora ¿qué va a pasar? Pero como él tuvo 3 años y medio al mundo en sus manos para planear, para organizar, para adquirir poder y contactos y privilegios y demás, pues él comenzará una persecución y es lo que llamamos ira de Satanás. Satanás derramará su ira sobre todo aquel que no se quiera sujetar y someter a él. Y a lo conocemos como la marca de la bestia. La marca de la bestia. Entonces, este aspecto de lo que estamos nosotros analizando es precisamente que Satanás va a comenzar un periodo de persecución. Y ahora sí se desata la guerra, porque el segundo caballo es de guerra. El primer caballo es un caballo que supuestamente viene en son de paz, ¿verdad? ¿Por qué viene en son de paz? Porque es el anticristo haciendo un pacto de paz, engañador. Vamos a analizarlo a detalle después, con Mateo 24 y Apocalipsis, capítulo 6. El segundo caballo, caballo de guerra. El tercer caballo rojo, de sangre. El tercer caballo, el caballo negro. ¿De qué nos habla el caballo negro? Nos habla de pobreza. Y luego el caballo amarillo, de muerte y demás. Vamos a explicarlo a detalle. Pero esto es la ira de Satanás. Se desata ahora sí la guerra y se desata una situación tremenda en el planeta. Persecución, marcando a todo aquel que no quiera someterse con el 666. Bueno, vamos a analizar que después que se abre el quinto sello, después de los 4 jinetes del Apocalipsis, se abre otro sello, el quinto sello, que son las almas que están abajo del altar clamando. Y luego tenemos el sexto sello, que son las señales en el cielo. Vamos a analizar el día del Señor. El día del Señor, segunda venida de Cristo, viene con señales en el cielo. El sol, la luna y las estrellas. Señales en el cielo. Después tenemos, obviamente, cuando hay señales en el cielo, el sol, la luna y las estrellas, aparece un personaje llamado Jesucristo en su segunda venida, con todos sus ángeles, viene con todos sus ejércitos, y cuando viene Jesús, cuando se oscurece, y por eso dice que todo le verá, entonces sucede lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a analizar el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va a recibir a su Señor en las nubes, se va a estar con Él para siempre. Todos los muertos que han creído en Jesucristo resucitan, todos los que estemos vivos seremos transformados, estos cuerpos serán glorificados y volaremos hacia las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Después viene un periodo ahí donde en Apocalipsis, donde se ven a una multitud después de la resurrección. Hay una multitud con palmas en sus manos y demás, que son los que han salido de toda esta persecución, de toda esta gran tribulación. Estamos en la plena gran tribulación. Luego tenemos el sello de los 144,000 judíos.
Luego vamos a analizar que después cuando se abre el séptimo sello, se abre el séptimo sello y entonces al romperse el séptimo sello, se abre el rollo. ¿Qué tiene el rollo? ¿Qué contiene el rollo? En la séptima, el séptimo sello, se abre el rollo y contiene 7 trompetas de juicio. Vamos a analizar cada una de las trompetas, qué es lo que contiene. Y luego después de las trompetas, en la última trompeta, tenemos 7 copas de la ira de Dios. La iglesia ya no está, Dios derrama su ira, ahora sí Dios viene sobre toda la humanidad y dice que aún los millones, los pocos millones que van a quedar después de todo estos acontecimientos, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así. Estamos hablando de esta línea de tiempo y todo esto va a suceder en 3 años y medio. Muy rápido, muy rápido. Entonces, estamos hablando de las copas de la ira, vamos a ver de qué trata cada una. Aquí parece que ya se puede dar el tiempo del tribunal de Cristo, que es para dar galardones, coronas, premios a todos los cristianos. Así es de que, hermano, va a haber un tiempo de galardón, va a haber un tiempo de premio. Como cristianos debemos estar sometidos a Dios y haciendo bien para entregar buenas cuentas y que tengamos estos galardones. Bueno, ¿cómo termina la semana 70? Termina con una guerra que se llama Guerra de Armagedón. Es decir, el anticristo dice que convoca a los reyes de Oriente en el valle de Megiddo y vienen, pero el Señor Jesucristo, que en su venida está emitiendo juicio, y el mismo Señor Jesucristo va a derrotar a toda esta gente, a todas estas personas. Dice que habrá sangre como nunca la ha habido derramada. Animales vienen a comer, animales vienen a saciarse, y casi por 7 meses se están recogiendo los cadáveres en esta zona, según Ezequiel. Y también estamos hablando de que termina este tiempo de 7 años, termina cuando viene un ángel poderoso, agarra a Satanás, lo encadena y lo manda al abismo, o sea, lo encarcela por 1000 años. Así dice la palabra. También aquí ya estamos listos para ver lo de las bodas del Cordero. ¿Dónde serán las bodas del Cordero? En el milenio. ¿Dónde serán las bodas del Cordero? En el cielo, en la tierra. Vamos a analizarlo. Y luego viene un periodo que le llamamos el milenio. 1000 años. Jesucristo ha venido. Después de los 7 años, Jesucristo ha venido. Algo sucede con este planeta. Hay una restauración. Mateo capítulo 25. Y luego viene un periodo de 1000 años. Al final de los 1000 años se desata Satanás. Viene una guerra, la guerra que conocemos como Gog y Magog. Y después entonces tenemos que todo esto es destruido. Todo este planeta, todo este sistema planetario que conocemos es destruido. Dios hace nuevos cielos, Dios hace nueva tierra. Desciende la nueva Jerusalén a la nueva tierra y ahí estaremos para siempre con Él. ¿Qué te parece esta línea de tiempo? Hasta aquí le vamos a dejar hoy. Creo que ha sido una conferencia con mucha información, pero yo quiero concluir con esto, Iglesia de Unifam Coacalco, amigos, hermanos que nos escuchan, que nos ven. Todas estas situaciones del fin van a cumplirse. Así como se cumplieron todas las profecías para la primera venida y Jesucristo vino, se van a cumplir todas las profecías para la segunda venida y Jesucristo vendrá. No lo tomes a la ligera, tómate muy en serio lo que Jesucristo dice que sucederá en el fin del mundo y vas a ver cómo nuestras vidas, al honrarle, van a tener premio, van a tener recompensa. Yo te animo a que no tengas temores, a que afiances tu fe en Jesucristo, el único mediador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Que no tengas temores de ningún tipo, porque Jesucristo vino a darte vida eterna. Y no importa lo que pase en este planeta y en este cuerpo, lo más importante ya sucedió para todos los que han creído en Jesucristo, que derramó su Espíritu en nuestros corazones como garantía de la vida eterna. Y que no importa lo que pase, Él ha prometido darnos vida eterna. Gracias. Vamos ahora. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites poder estudiar, Señor, los acontecimientos de la semana 70
Vamos a estudiarlos a detalle en esta serie de mensajes y queremos pedir, Señor, tu bendición y tu dirección. Bendice a mis hermanos de Unifam Coacalco, a cada familia, a cada persona. Bendice a los que nos escuchan, a los que nos ven, de tal manera, Padre, que tú recibas el honor de todo lo que hacemos, lo que pensamos y decimos. Bendícenos, Señor, en este tiempo donde el mundo está atemorizado, donde el mundo no sabe qué hacer. Pero nosotros, Señor, somos una iglesia que se levanta a proclamar el mensaje verdadero. Y guíanos, Señor, a ser sabios y prudentes y obedientes a nuestras autoridades. En el precioso nombre de Cristo Jesús.